3, 2, 1. Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer entonces el Paper 4 del IGCSE. Recordemos que el IGCSE Extended está formado por Paper 2 y Paper 4, ¿sí? Ya hemos subido el Paper 2 y ahora vamos a hacer el Paper 4. Sin perder el tiempo, vamos ya entonces a ver el primer ejercicio. Y el primer ejercicio nos da unos valores que ofrecen ciertos trabajadores domiciliarios. En este caso son un pintor, un plomero y un electricista. Cambiamos ya mismo la cámara y vamos entonces a resolverlo. Nos pide primero el valor del costo que tiene el primer operario, que es fijo, así que es 7 veces el valor del día o de la hora, 245 en total. En cambio, el segundo operario, 252 es lo que se ha pagado, pero tiene un costo fijo de 40 y 26,50 la hora. Por eso hemos puesto acá 26,50 por H. Si despejamos H, ¿cómo? Bueno, pasando restando el 40 y dividiendo el 26,50, entendemos que el total de horas trabajadas por este operario fue de 8. Y algo análogo sucede con el tercer operario, que hemos pagado 224, pero este operario cobraba 48 pesos o lo que sea por las 2 primeras horas y 32 pesos por las horas siguientes. Despejando 224 menos 48 por 2, que es 96, dividiendo por 32 nos da 4. Pero ¿cuántas son estas horas extra, digamos, más allá de las primeras dos? Por eso al 4 le sumamos esas dos y obtenemos 6. Finalmente nos piden que simplifiquemos el ratio entre el valor de cada uno de los operarios, la razón entre cada uno de los operarios, que es 245, 252 y 224. Encontramos que el único factor, a diferencia del 1, es el 7. Dividimos todo por 7 y este es el ratio simplificado a su mínima expresión. Vamos ya al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos pide un típico problema de rectas que se cortan y ese tipo de cosas. Nos preguntan por A, B y C. Vamos ya mismo a cambiar la cámara. Entonces, tenemos que, como 126 es este ángulo y A es el opuesto por el vértice, A también vale 126. B es el conjugado externo de A, así que suma 180 con él. 180 menos 126, 54. Y C es el conjugado interno de 63. 180 menos 63 es 117. Vamos al segundo ejercicio, la segunda parte, el B de esto, y tenemos el siguiente esquema. Primero que nada, bien, como QRP es 90 grados, porque es un ángulo semi-inscripto o inscrito en una semicircunferencia, es 90 grados, tenemos entonces que RQP, ¿sí?, suma 32 más 58 para que los tres den 180, o 32 y 58 que tienen que sumar 90. Bien, entonces, ¿cuánto vale X? Bueno, recordemos ese pequeño detalle, que es que nos decían que estas dos rectas son paralelas. Paralelas con una transversal, sabemos entonces que 32 y X son alternos internos, ¿sí? Entonces también vale 32. Vamos ya al siguiente ejercicio y tenemos lo siguiente. La parte C del ejercicio, ¿sí? Ya cambiamos la cámara. Y tenemos lo siguiente. Nos dicen entonces que el ángulo central es 142, así que M, que es el ángulo inscrito en el mismo arco, es la mitad de 142, es decir, 71, ¿sí? Y por supuesto que I más M, que son dos ángulos opuestos de un cuadrilátero cíclico, es un cuadrilátero que tiene los 4 vértices sobre la circunferencia, tiene que sumar 180 suplementario con M. Así que Y más 71 es 180, con lo que Y es 109. Cambiamos la cámara de vuelta y tenemos el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 dice lo siguiente, muy simple, por lo menos la primera parte, ¿sí? Vamos entonces a cambiar la cámara. Nos dice que se han entregado unos cupones, ¿sí?, a 1000 personas, de los cuales 28 lo usaron. Así que 28 de 1000 lo utilizaron. Y pregunta, si le diéramos cupones a 16.500, ¿cuántos, manteniendo esta tendencia, lo usarían? Bueno, es una regla de 3 simple, o proporciones. 28 por 16.500 dividido 1000 nos da 462. Luego tenemos lo siguiente. Veamos un poquito el texto. Dice que en una clase... una actividad, los 15 estudiantes usan sombreros y 7 usan rojo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a cambiar ya mismo la cámara. Acá tenemos entonces el esquema. Primero nos preguntan cuál es la probabilidad de que un alumno utilice el rojo. Como son 7 rojos sobre un total de 15, 7 más 6 más 2,
verdes y blancos, ¿sí? Tenemos 7 sobre 15 la probabilidad de que use rojo. Y luego nos pregunta cuál es la probabilidad, o verificar que la probabilidad de que dos estudiantes usen el mismo color es 37 sobre 105. Vamos a ver entonces lo que se llama un tree diagram, o diagrama de árbol, ¿sí? Hemos construido acá, la probabilidad de rojo el primero es 7 de 15, como dijimos antes, ¿sí? La probabilidad de verde el primero es 6 de 15, eran 6 rojos, un total de 15, y blanco el primero 2 de 15. Ahora bien, una vez que fue elegido el rojo, quedan 14 sombreros en total y 6 son rojos. Por eso la probabilidad del rojo la segunda vez es 6 de 14. Se llama sin reposición, without replacement. Análogamente podríamos acá concluir el valor de green aquí y white acá, que no lo hicimos porque no es necesario para la pregunta. 6 de 15 el primer verde, entonces el segundo verde es 5 de 14, porque solamente quedan 5 verdes de un total de 14. Y si son 2 de 15, la probabilidad de sacar blanco el primero, porque eran 2 blancos de un total de 15, la probabilidad de que el segundo sea blanco es 1 de 14, porque solamente queda 1 blanco y queda 1 menos del total. ¿Y cómo calculamos la probabilidad de que los dos sean iguales? Bueno, la probabilidad de rojo, voy a hacer el producto de rojo por rojo, o la probabilidad de rojo primero por rojo a la segunda, que es 7 quinceavos sobre 6 catorceavos. Acá la tenemos. Verde lo mismo, 6 15 sobre 5 catorceavos. Y blanco 2 quinceavos por 1 catorceavos. Acá está, ¿sí? Falta el puntito, vamos a agregarlo. ¿Sí? Y ahora tenemos que decir que puede pasar esto o esto o esto. Y el o en probabilidad es suma, que mal menos. Por eso hicimos el 7 quinceavos por 6 14 más, etcétera, etcétera. Y efectivamente verifica que sea 37 sobre 105. La siguiente pregunta es esta. Una vez que sean elegidos 3 sombreros, ¿sí? 3 sombreros, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de los 3 sean rojos? Que al menos, vamos a corregir lo que dije, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 2 de los 3 sean rojos? Supónganse que 3 personas eligieron sombrero, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 sean rojos? Bueno, al menos 2 sean rojos es la probabilidad de que sean los 3 rojos, al menos 3, más o la probabilidad de que sean 2 rojos. Acá tenemos que estas dos condiciones cumplen que sea 2 o más. ¿Cuál es la probabilidad de que los 3 sean rojos? Bueno, siguiendo el esquema que hicimos en el diagrama de árbol, va a ser 7 sobre 15 el primer rojo, 6 de 14 porque queda un rojo menos y un sombrero menos, por 5 de 13 porque ahora quedan 2 rojos menos y 2 en total menos. Haciendo esta cuenta nos da un treceavos. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que sean 2 rojos? Bueno, 2 rojos en el diagrama de árbol que podríamos hacer si fuera necesario, ¿sí? Puede darse de la siguiente manera. Rojo el primero, rojo el segundo y otra cosa en el tercero, blanco o verde, o más, rojo en el primero, otra cosa en el segundo y rojo en el tercero, más o la probabilidad de que sea otra cosa en el primero, blanco o verde, rojo en el segundo y rojo en el tercero. Como estas 3 ramas tienen los mismos valores, en lugar de sumar todo, multipliqué por 3 la primera rama. Es 7 de 15, rojo la primera, 6 de 14, rojo la segunda, como habíamos dicho, y ahora en la tercera vuelta tenemos que nos quedan 13 abajo, pero ni el verde ni el blanco se tocaron, por eso siguen siendo 6 más 2, o sea 8. Haciendo esta cuenta y multiplicando por 3 nos da 24 sobre 65. La probabilidad entonces de que por lo menos 2 de los 3 sean rojos es sumar la probabilidad de 3, un treceavo, más la probabilidad de 2, 24 sobre 65, que nos da 29 sobre 65. Cambiamos ya mismo la cámara y vamos a ver el ejercicio 4. Ejercicio 4 dice lo siguiente. Acá estamos, tenemos un cuadrilátero dividido al medio formando 2 triángulos. Vamos a cambiar la cámara y vamos a resolver este ejercicio que por otra parte es bastante estándar, ¿sí? Tenemos 2 triángulos y nos piden primero cuánto mide el ángulo ADB. En este triángulo que yo voy a marcar acá rápidamente, ¿sí? Tenemos 3 lados conocidos y un ángulo por conocer que es el ADB, así que vamos a aplicar el teorema del coseno. El teorema del coseno dice que el lado opuesto al ángulo que estoy buscando al cuadrado es igual a los otros 2 lados al cuadrado sumados, menos 2 por el primero por el segundo de estos dos, por el coseno del ángulo. Ahora atención, hemos hecho las cuentas primero y le vamos al cuadrado, y atención que hemos subrayado en verde porque es muy común acá olvidarse de una teoría que hemos visto en segundo o tercer grado, que es que tenemos acá separados términos. Cuidado al despejar. Mando restando el 73,96, mando restando el 94,09, pero cuidado acá que quedó todo un término. Esto no hay que mandarlo sumando, que es un error que ocurre a veces, es bastante frecuente. Esto, por supuesto, como está multiplicando,
lo paso dividiendo. Así obtenemos que el coseno de A de B es 0,89121 y aplicando la función inversa, es decir, coseno a la menos 1 o shift cos, si quieren, obtengo un ángulo de 26,97, prácticamente 27 grados. Y después nos preguntan, en el mismo ejercicio, acá mismo, nos piden cuánto vale el ángulo C. No, perdón, nos piden cuánto vale DC. DC. Nos preguntan por este lado, ¿sí? Por este lado. DC. Entonces, acá surge a veces la duda de no tengo suficiente información porque no tenemos el ángulo opuesto, nos falta algún dato y sin embargo sí tenemos el ángulo opuesto porque este ángulo lo puedo calcular previamente como 180 menos la suma de los dos conocidos, así que este ángulo es 73 y tengo formada esa pareja, como decía nuestro amigo Roberto, ¿sí? Que nos permite calcular el lado DC aplicando el teorema del seno ahora. ¿Cómo? Bueno, DC, que es el lado que estoy buscando, dividido el seno de su ángulo opuesto, es igual a 9.7, un lado conocido, dividido el seno de su ángulo opuesto. Una vez más, despejando, paso multiplicando seno de 65 y operando convenientemente. Recuerden, por favor, tener la calculadora en degrees, o sea, en ángulos sexagesimales. Tiene que estar la D o DEG en su calculadora. Si no saben cómo hacerlo, fíjense o en el manual o cualquier cosa me escriben o le preguntan a un profesor o profesora. Bien. Finalmente nos preguntan, bueno, el resultado 9.193. Finalmente nos preguntan, en ese mismo triángulo, ¿cuál es la distancia más corta entre C y el lado BD? Y acá hay una teoría que hay que recordar, que es la distancia más corta, por definición es la distancia perpendicular. Así que lo que me están preguntando, si se quiere, es la altura correspondiente al lado BD. Y esto, en este triangulito que está acá, es ni más ni menos que un SOHCAHTOA de los más fáciles, porque yo sé que el seno de 42 es el opuesto, que es justamente el valor que estoy buscando, x, dividido la hipotenusa. Por eso puse seno de 42 es x sobre 9,19, que lo hemos encontrado recién. Paso multiplicando el 9,19 que está dividiendo y obtenemos 6.149. Muy bien, vamos ya mismo entonces a cambiar el ejercicio para ver el ejercicio 5, que ya lo tenemos resuelto, y nos da el gráfico de una parábola, y vamos a cambiar la cámara para ver cómo resolver lo que nos preguntan. Nos dicen que la parábola es de la forma y igual a más bx cuadrado, y nos dan dos datos importantes. Nos dicen, pasa por el punto 1, 1 y pasa por el punto 0, 4. 0 en x, 4 en y, ¿verdad? Entonces, yo sé que si estos puntos satisfacen la curva, la función, si yo reemplazo tiene que ser correcto. Entonces yo puse el y4, ¿sí? Piensen que esto es 0, 4. El y4 va a ser a más b por el x al cuadrado. De acá es automático que a vale 4. Ahora, el siguiente dato es que x vale 1 y y vale 1. Y vale 1 es igual a más b por el x, que vale 1 al cuadrado. Como yo sé que a vale 4, ya lo reemplacé, y entonces tengo que 1 es igual a 4 más b, de donde b es igual a menos 3. La curva, que siempre conviene escribirla, queda entonces 4 menos 3x. Después nos piden la ecuación de la tangente en el 0,4. Ahora, 0,4, ¿sí? Es el punto de máximo, es un punto estacionario. Así que la tangente es horizontal y pasa por 4. Si es horizontal y pasa por 4, es la recta y igual a 4. ¿Bien? Y después nos dicen lo siguiente. En x igual a menos 1, aquí, la recta tangente es 6x más 7. ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente en x igual a 1? Bueno, por condiciones de simetría, naturalmente tiene que pasar por 7 y la pendiente tiene que ser la opuesta. Esta es la manera más rápida de resolverlo. Se puede hacer de otra manera, cualquier cosa me avisan si lo necesitan, ¿sí? Directamente, misma ordenada de origen, mismo y-intercept, decimos en inglés, y la pendiente es la opuesta en esta parábola, ¿verdad? En esta parábola. Bien, cambiamos de vuelta de ejercicio y tenemos el ejercicio siguiente. Nos dan una función que se llama homográfica o bilinear. No parece en este momento que fuera bilinear, pero nos dan una función que se llama bilinear. No se la ve de esa manera, pero se podría escribir como más visualmente digamos, amable, ¿sí? Y nos dicen completar los datos. Completar los datos, naturalmente, simplemente reemplazar. Reemplazamos en menos 1, cuidado los signos, cuidado los paréntesis cuando escribo. 1 más 5 dividido paréntesis, menos el menos 1, cuidado ahí. Bueno, hemos completado los valores, nos piden que grafiquemos entonces esa función, esa curva, pero solamente en el intervalo de menos 2
a 1,5. Atención que pide esta parte del gráfico nada más, ¿sí? Esta parte del gráfico. Así que por el momento nos vamos a meter en líos, pero esa parte del gráfico solamente. Y nos pide que encontremos, como era en el mismo gráfico que antes, la parábola que está dibujada ahí en roja, los puntos, en rojo, los puntos de intersección, que aquí los hemos marcado, piden cierta precisión, ¿sí? Acá tenemos que es menos 0,75, ¿sí? Y 0,56, los dos valores de x donde se cortan las dos funciones. ¿Bien? Y finalmente nos dicen, bueno, supóngase usted que esa intersección de las dos curvas representa las soluciones de una ecuación cúbica. ¿Cuál es la ecuación cúbica? Bueno, es un ejercicio interesante porque lo que me están diciendo es, en esos puntos, esta parábola, que les recuerdo que era así el gráfico, para hacerlo rápidamente, es igual a esta otra curva, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenemos que la parábola se cortaba con la función homográfica o bilineal? En esos dos puntos de corte, en este punto y en este punto, son iguales. Por eso yo escribí justamente la primera función, la cuadrática, igual a la segunda función, la homográfica, ¿sí? La bilínea, como decimos en inglés. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, hay que tratar de achatar todo esto, que nos quede un polinomio, porque nos pide una función cúbica. Lo que hice yo fue mandar el 1 para allá, primero, 4 menos 1, 3, y después este 3 menos x lo mandé multiplicando, cuidado los brackets, ¿sí? Hicimos las distributivas, acomodamos todo y nos quedó la ecuación cúbica que tiene por soluciones justamente el menos 0,75 que habíamos visto y el 0,56. Son las dos raíces de esta función polinómica de grado 3 o función cúbica. Muy bien, vamos a ver entonces ahora el ejercicio 6 y tenemos lo siguiente en el ejercicio 6. Tenemos, cambio ya la cámara enseguida, vamos a leer un poquito. Tenemos un sector circular de radio 9,5, el sector tiene un ángulo de 53 y nos dan algunos valores más. Mostrar que el área del sector circular es un cierto número que está por ahí. Vamos a hacerlo entonces. Sabemos que el área del sector circular es pi por el radio cuadrado, el radio es 9,5, tanto este segmento como este segmento son los radios, ¿verdad? Según lo que nos informaron, por el ángulo central dividido 360. Y efectivamente nos da 41,7, así que nos quedamos tranquilos que la IGCSE tiene bien este ejercicio. Y después nos pregunta cuánto mide OA. Bien, entonces, sabiendo que el área del triángulo, atención con este dato, el área del triángulo OAB es un tercio del área del sector circular. Como el área del triángulo es un tercio, ya hicimos ese cálculo, 41,7 vio 3, y el área del triángulo, con estos datos, recuerden que es un medio del producto de dos lados, que acá son iguales, ¿sí? Por el seno del ángulo comprendido. Así que ahí tenemos OA al cuadrado, y acá tenemos el área, que es el área del sector dividido 3. Hemos pasado el 2 multiplicando, nos dio 34,844, y el seno de 53 también dividiendo, por eso obtuvimos este valor, y nos queda OA al cuadrado. Si sacamos la raíz cuadrada, tenemos 5,9. Ese es el valor de OA. Bien, y después tenemos uno que es un poquito más divertido, que es el siguiente. Tenemos un sector circular que está formado por un radio de 24. 24 son los dos valores. Vamos a ponerlo un poquito más fuerte para que se vea, pero si no, no entraba el ejercicio en la página, ¿sí? Y el ángulo central es 60. Y lo que nos dicen es, se dobla este papel, este sector circular, para formar un cono recto circular. Acá está el cono recto circular. Entonces, nos preguntan cuánto vale el volumen del cono. Entonces, el procedimiento es muy interesante. Lo que voy a hacer es calcular la longitud de este arco primero. La longitud del arco es la longitud de toda la circunferencia, 2pi por radio, por el ángulo dividido 360. Esto nos dio 25,13. Y 25,13 es la longitud de toda esta circunferencia del cono, porque cuando se pliega esto, se cierra de esta manera. Así que la longitud de la circunferencia es 25,13 también, al cerrar el cono. Entonces, acá aparece un nuevo radio, pusimos nuevo entre comillas, que es este, el radio de la base del cono. Y el radio de la base del cono va a ser 2pi por ese radio igual a 25,13, porque es toda esa circunferencia con ese radio, de donde despejamos que el radio vale 4. ¿Sí? Siempre es agradable cuando es un número redondo, por más que no sea garantía naturalmente de nada.
¿Y cómo calculamos la altura del cono? Bueno, la altura del cono la calculamos por Pitágoras. Nada más fácil. Hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado bajo raíz 23,66. Finalmente, el volumen del cono, que agradecemos que nos dan la fórmula en el examen, es 1/3 por pi por el radio cuadrado por la altura, y eso da 396,43. Bien. Después viene un ejercicio que no necesitamos ver la página porque está acá mismo claro, y dice factoriar. Cuando dice factoriar, en general el IGCSE agrega la frase o la palabra fully factorize o factorize completely, factoriar a full. Bueno, acá vemos que son 4 términos. Esto es un típico segundo caso de factorial, como se dice en Latinoamérica, y vemos que acá tenemos el 5a en común. Lo sacamos. Si sacamos 5a, nos queda m más 2p. Y si sacamos menos b aquí, ¿sí? Menos b, que por algún motivo lo cambié de color, pero no importa, debería estar en rojo. Menos b, nos queda m positivo, porque saqué el menos, más, porque saqué el menos, 2p. Y observamos que esto que está subrayado en negro, m más 2p, es un nuevo factor común ahora de estos dos términos. De estos dos términos, digo bien, ¿eh? Si saco factor común m más 2p, queda multiplicando a 5a menos b. Y ahora sí está fully factorized. El siguiente ejercicio es más engañoso que otra cosa, porque lo único que tenemos en común es el 5 que está escondido acá, y lo hemos sacado, y el k más g, que está en los dos lados, lo hemos sacado, así que nos queda adentro 3 por un k más g, que quedó ahí, menos 4. Así queda factoriado. El tercero de la tanda esta es una típica diferencia de cuadrados. 4x cuadrado es un cuadrado, y cuarta es un cuadrado, así que esto queda como la resta por la suma de las bases. 2x es la base, menos y cuadrado es la base, por 2x más y cuadrado. Bien, el último nos pide, o uno de los últimos de esta tanda, nos pide expandir x menos 3 por x más 1 por 3x menos 4 y simplificar. Bueno, hemos hecho las distributivas, no vale mucho la pena que lo veamos, pero rápidamente x por x cuadrado, x por 1x, menos 3 por x menos 3x, menos 3 por 1 menos 3. Hemos juntado, para abreviar los cálculos posteriores, este x menos 3x como menos 2x, y hemos vuelto a hacer la distributiva. X cuadrado por 3x, 3x cubo, y así todos. Hemos juntado los términos similares, los términos que tienen la misma letra, la parte literal, estos y estos también, y obtuvimos 3x cubo menos 10x cuadrado menos x más 12. Finalmente, en esta tanda, dice que x más a al cuadrado es igual a x cuadrado más 22x más b. Quieren que saquemos de aquí a y b. Bueno, hicimos la expansión. Les recuerdo que acá no hay distributiva, ¿no es cierto? Acá lo que tengo que hacer es x más a por x más a, o si sabemos la forma abreviada, tenemos que es el primero al cuadrado, el duplo del primero por el segundo, 2 por x por a, y el cuadrado del segundo, todos sumados. Ahora, si esto es igual a esto, tengo que igualar cada uno de los monomios de la misma potencia, monomios semejantes, como dijimos también. Entonces, es obvio que 2xa va a ser igual a 22x. Ahora, entonces, quiere decir que 2a es 22, de donde saquemos que a es 11. Y sabemos también que a cuadrado va a ser igual a b, pero justo a lo sabemos, es 11. Entonces, 121 a cuadrado es igual a b. Bien, cambiamos ya mismo de ejercicio y tenemos lo siguiente. Ejercicio número 8. Ya mismo, ejercicio número 8, acá está. Dice que tengo una caja de forma de cubo, o sea, cuboide se dice en realidad, ¿sí? Y nos piden calcular la densidad de la arena. Bueno, tenemos lo siguiente, vamos a cambiar la cámara nuevamente. Tenemos que la densidad, como creo que nos dicen por ahí, es masa sobre volumen. La masa la hemos colocado en gramos porque las dimensiones del cuboide estaban en centímetros. Y yo puedo hacer densidad en kilogramos sobre metro cúbico, perdón, sobre decímetro cúbico, dije mal, kilogramos sobre decímetro cúbico, o en gramos sobre centímetro cúbico. Preferí pasar de kilos a gramos multiplicando por 1000. Así quedó 90.720 gramos dividido el volumen, que ni siquiera lo escribí porque total íbamos a hacer la cuenta con calculadora, va a ser 45 por 30 por 42, que es largo por ancho por alto, y eso nos da 1,6. Acá dejé marcado que podía haber sido en kilogramos sobre, y corrijo, decímetro cúbico. ¿Bien? Y después dice que hay un hoyo de forma cilíndrica que es llenado con arena, ¿sí? Con arena.
Entonces, el volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Estos son los datos que nos dieron. Así que este es el volumen del cilindro. ¿Qué parte de esto que se va a llenar es del total de arena que teníamos, que eran 15.000? Bueno, 9.424,78, que es el volumen a llenar, dividido 15.000, nos da 0,628, que multiplicando por 100, porque es por ciento, es el 62,8 de arena que se usó. Después nos dicen una pregunta que podría llegar a ser tricky. Nos dicen que se pagó 98,90 por la arena más el impuesto. Y el impuesto es el 15% del valor de la arena. Entonces yo puse 98,90, es lo mismo que la sand, más el 15%, digo bien, 0,15 por la arena. Porque eso es lo que vale el impuesto. Si sumamos, tengo 1 más 0,15, 1,15 por la arena. Y si paso dividiendo, vemos que el precio de la arena pelada, sin impuestos, es 86. Con lo que la tax, el impuesto, va a ser lo que se pagó, menos el valor de la arena, son 12,90. ¿Sí? Después tenemos una preguntita que vamos a revisar cuál es. Un segundito. Después tenemos la pregunta D, que dice... Una cierta persona compró arena por 3.540 rupias y $1 es 70,80 rupias. ¿Cuánto le costó esa arena, pero expresado en dólares? Así que bueno, tenemos un típico ejercicio de regla de 3 simple. Si 70,8 es $1, 3.540 es X, y resolviendo esto por esto dividido esto, nos da 50. $50 pagó por la arena. Después tenemos un ejercicio, vamos a mostrarlo porque vale la pena, que habla de unas personas, dos personas, aparentemente son dos niñas, que la primera Gaia se gastó 48 pesos en comprar libros que cada uno valían X pesos. Recuerden entonces que, ¿sí?, que X es el número, perdón, que 48 sobre X, ¿sí?, X es lo que vale cada libro, 48 sobre X es la cantidad de libros que compró. Si gastó 48 y cada uno cuesta X, 48 sobre X es la cantidad que compró. Imagínense que valiera 24 cada libro. Entonces 48 sobre 24 compró 2 libros, ¿verdad? Vamos entonces a escribirlo. Cambiamos la cámara y tenemos lo siguiente. Como decíamos, Gaia, ¿sí?, gastó 48 pesos, ¿sí?, compró 48 dividido el precio de cada libro, y esta es la cantidad, el número de libros que compró. Ahora, Mayra compró 60 pesos en total, ¿sí?, y compró X más 2 libros, ¿sí? X más 2 libros. ¿Por qué sabemos que es X más 2 libros? Porque, como ven acá, pagó X más 2 pesos cada uno. Nos lo daba ya en el texto, ¿sí? Pagó X más 2 por cada libro. Por eso es el total dividido el precio que pagó ella, ¿sí? Es el total. Y dice que lo que compró Mayra son 4 libros menos que lo que compró Gaia. O, si quieren al revés, Gaia compró 4 más que Mayra. Entonces, acá tenemos una ecuación de la cual podemos despejar. Tiene su trabajito despejarlo, ¿sí? Lo que hicimos fue primero sumar estas dos fracciones, denominador común, y acá me queda 4x, espero que me sigan, ¿sí? Y después pasé multiplicando el x más 2 y el x para allá con los paréntesis correspondientes, y después de trabajar un poquito haciendo distributivas, obtenemos la ecuación que ellos querían. Pueden pausar el video y ver el procedimiento paso a paso. Esa es la ecuación que de alguna forma iguala las cantidades de libros, o en este caso de precios, que pagaron las dos personas. Después nos dice, bueno, resolver esa ecuación por factorización. Recuerden que por factorización, si tenemos la ecuación escrita como x cuadrado más bx más c igual a 0, tengo que buscar dos números que multiplicados den el término independiente, el menos 24, ¿verdad? Yo encontré dos opciones, hay muchas más, pero yo encontré esas dos opciones y me di cuenta de que con esas dos opciones tenía que encontrarlo, porque acuérdense que ahora la suma tiene que dar este número cambiado de signo. Por eso la suma tiene que dar menos 5. Así que el resultado correcto es este y no este. Menos 8 y 3. Estos son los dos valores de X, que les recuerdo que era el precio de cada libro. Ahora, por supuesto que menos 8 no puede ser un precio, por eso en este contexto lo eliminamos, y sabemos que Gaia pagó 3 pesos cada libro, ¿sí? Así que, ¿cuántos libros compró? 48 sobre 3, o sea 16.
Y Mayra sabíamos que eran 4 menos, 12 libros. Ese es el resultado final. Muy bien, vamos a cambiar la cámara de vuelta. Y miramos la siguiente pregunta que dice 10. Hallar el gradiente de la derivada y la longitud. Muy bien, vamos a hacerlo ya mismo. Bien. Cambiamos la cámara. Y bueno, tenemos una función y nos pide el gradiente. Gradiente es lo mismo que derivada. Vamos a derivar 3 por 2, 6 por x a la 3 menos 1, o sea, 6x al cuadrado, menos 7, que es la derivada de 7x, y el 4 sabemos que como constante vale 0 su derivada. Esta es la derivada general. Ahora dice, en x igual a menos 2, reemplazo el menos 2. 6 por menos 2 al cuadrado, menos 7, y tenemos 6 por 4 positivo, 24 menos 7, 17. Ese es el gradiente en el punto menos 2. Después pide la distancia entre estos dos puntos. ¿Sí? Hay una fórmula de distancia, conviene escribir el x y el y abajo de cada uno para equivocarse, y sabemos que es la raíz cuadrada de x2 menos x1, x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1, 8 menos 2 al cuadrado. Hechas las cuentas, tenemos raíz de 144, más raíz de 36, raíz de 180, o sea 13,4. El siguiente ejercicio nos pide, vamos a chequearlo por las dudas, hallar la ecuación de la perpendicular a AB que pasa por el punto menos 1, 3. Entonces, no está en escala el dibujo, pero es para hacer una guía. Tenemos los dos puntos dibujados y quiere la ecuación de la recta perpendicular que pasa por este punto. Entonces dijimos, ¿cuál es el gradiente de AB? El gradiente, que es lo mismo que tangente, opuesto sobre adyacente, si lo quieren empezar, es y2 menos y1, 8 menos 2, dividido x2 menos x1, menos 5 menos 7. Hecha la cuenta da menos 1 medio. Ahora, ¿cuál es el gradiente de la perpendicular a esta? Sabemos que si es la perpendicular, tengo que hacer lo que se llama en matemática el recíproco y opuesto. Por eso lo di vuelta, recíproco, y le cambié el signo, el opuesto. Así que en lugar de menos 1 medio, lo doy vuelta, 2 positivo. Así que la recta va a ser 2x más un cierto valor. ¿Por qué 2x? Porque dijimos que es la recta perpendicular. ¿Ese valor cuánto vale? Y me dijeron que pasa por menos 1, 3, que es el x, y reemplazo, esto ya lo hemos hecho en algún ejercicio, reemplazo el y por 3 y el x por menos 1, y haciendo las cuentas obtenemos el 5 para c, que es el y-intercept. Así que la recta es 2x más 5, el valor de c. Vamos a ver ya mismo el siguiente ejercicio, que si no recuerdo mal es de estadística. Y tenemos lo siguiente, tenemos la famosa Box and Whisker Plot. ¿Sí? Vamos a recordar lo que pide este ejercicio. Un segundito, lo estoy mirando para recordar. Ahí está. Entonces cambiamos la cámara y tenemos la información ya escrita acá en la hojita. Tenemos esta Box and Whisker. Si recuerden que lo importante de esto es, este valor es el mínimo, este valor es el máximo de la distribución, esta es la mediana, que también se llama cuartil 2, ¿verdad? Este es el cuartil 1 y este es el cuartil 3. En definitiva, alguien podría jugar un poco con las palabras y decir que el mínimo es el cuartil 0. No existe así, no se dice así en matemática, pero para que tengan una idea, ven que son todos los cuartiles. El Box and Whisker son todos los cuartiles. El cuartil 0 es el mínimo. No se dice así, pero es el mínimo. Y el máximo es el último tope. Y después tenemos la mediana, que es la rayita esa del medio. Así que, si me preguntan cuál es la mediana, directamente lo leo en el gráfico y es 70. ¿Cuál es el rango? Máximo menos mínimo, 79. Después me da la misma distribución, y me habla de una persona que sacó un número que está por encima del 75%. ¿Sí? Por encima del 75%. ¿Qué números, qué valores, qué notas se puede haber sacado en este examen? Como el 75% está marcado por el cuartil 3, como decíamos antes, ¿sí? Quiere decir que esta persona sacó 86, más de 86 decía, más del 75%. Ahora, ¿cuál es el máximo que hubo? 90. Así que como máximo sacó 90. Los valores son 87, 88, 89, 90 y eventualmente valores intermedios si los hubiera en el examen. Podría haber sacado 88,73, por ejemplo, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver la siguiente parte de la pregunta. Habla de dos cosas, dos grupos. Se toma un primer examen y un segundo examen. Y acá están los Box and Whisker gráficos de los dos. Y nos dice, ¿qué se puede decir un poco de esto? ¿Alguna observación sobre estos gráficos rápidamente? Bueno, se observa que en general les fue mejor.
¿Por qué? Porque toda la curva, todo este gráfico está corrido para la derecha. ¿Sí? Fíjense que el mínimo es mayor, el máximo es mayor, todos los cuartiles son mayores. Es una primera observación para hacer, ¿sí? Fíjense que la mediana también es mayor que la otra mediana, lo cual, como la mediana es un parámetro de posición, uno también puede decir a partir de ahí que toda la distribución tiene en promedio, la mediana es un promedio, mejor resultado. Y la pregunta B nos decía, vamos a mirarla por las dudas, para no meter la pata, la pregunta B decía, perfecto, hay una tabla, vamos a mostrarla, ¿sí? Vamos a enviar la tabla acá a todos, si la están viendo, si la cámara me acompaña. Vemos que hay una distribución de frecuencias por intervalo, es decir, nos dice que la altura de 50 plantas, ¿sí? La altura de 50 plantas. Altura entre 0 y 20, si me siguen acá la flechita, no sé si, ahí está, si me siguen la flechita, hay 4 plantas. Altura entre 20 y 30, 9 plantas. Entre 30 y 34, 20 plantas y así sucesivamente. Y nos dice estimar el promedio, ¿sí? Estimar el promedio. ¿Qué hicimos entonces? Fue multiplicar el punto medio de cada intervalo, que se llama mark, lo voy a anotar acá, mark, la marca, es el punto medio de cada intervalo, ¿sí? Se lo anoto para que lo tengan, seguramente lo tiene, de cada intervalo, ¿sí? Por su frecuencia. Por eso puse 10, porque era entre 0 y 20. Por eso puse 25, porque era entre 20 y 30. Y así cada uno por su frecuencia. Dividido, por supuesto, como siempre, la suma de las frecuencias. Y esta cuenta nos dio 31,2. Finalmente nos pide leer, vamos a mirarlo de vuelta por las dudas, ¿sí? Por las dudas, no es necesario que nos apuremos, no tenemos que ir a ningún lado, ponele. Nos pide que hallemos el valor de X, ¿sí? En este otro histograma. Hay otro histograma, ahí está. En este otro histograma. Nos muestra el gráfico y nos dice que estimemos el valor de X. Claro, como es un histograma, acá hay un chistecito muy interesante. Como es un histograma, resulta que el área representa la frecuencia. No es un diagrama de barras, donde la altura representa la frecuencia. En un histograma, el área representa la frecuencia. Y como acá tenemos marcado que llega hasta 7.6 contando cuadraditos, yo sé que el área va a ser de 100 a 115, 5, base por altura, 5 por 7,6, 38. 38 es la frecuencia. El área representa la frecuencia en el histograma. Y después nos pide que completemos el histograma y simplemente lo que hice fue trazar la base, ¿sí? Que es justamente el intervalo que corresponde, y lo que hice fue para cada uno, acá tenemos el ejemplo, para cada uno decir, bueno, yo sé que 51 es la frecuencia para este sector, así que el área tiene que ser 51, y el área tiene que ser 15, porque va de 125 a 140, por la altura, así que yo calculé la altura, que me dio 3.4, por eso está marcado acá 3.4, ¿verdad? Vamos a ir al último ejercicio, ya mismo, cambiamos el paper, y el último ejercicio es un ejercicio típico de transformaciones geométricas. Tenemos que un diagrama donde yo lo he copiado, así que no va a ser necesario, por suerte, que miremos esta hoja, sino directamente la que tengo yo acá, y dice lo siguiente. Tenemos este diagrama, bueno, acá están dibujados los triángulos, tenemos el triángulo A, el B y el C. Y nos pide el famoso Describe Fully the Transformation. En este caso, that maps A onto B. Entonces, lo primero que hay que hacer es oler qué transformación es. Es bastante evidente que es una rotación. Entonces, escribo rotación. No olvidarse de la palabra primero, ¿sí? Rotation, enlargement, translation o reflection, ¿sí? Que son las 4 básicas, por más que también hay otras. Entonces, ¿cómo encuentro el centro de esta rotación? Bueno, recuerden cómo es el procedimiento. Yo lo que hice fue unir dos puntos homólogos. Lo que hice fue unir, por ejemplo, el ángulo recto de cada uno y trazar la mediatriz. Repito, uní el ángulo recto de los dos y tracé la mediatriz. Uní el vértice que tiene el ángulo agudo pero mayor entre sí y tracé la mediatriz. Y donde se cortaron, que es este punto -3, 2, ese es el centro de la rotación, ¿sí? Fíjense este pequeño detalle de truco de examen. No se me cortó bien perfecto en -3, 2. Me daba un poquito, si este fuera el -3, 2, me daba un poquito por acá. Bueno, lo redondeé un poco porque tiene que ser redondo el valor, ¿sí? Redondo el valor.
¿Estás seguro que es el menos 3,2? No, no estoy seguro. Habría que hacerlo bien en escala y tal vez se me corrió algún dibujito. Después, ¿cómo hacemos para medir el ángulo? Bueno, ahora voy a unir nariz con nariz, es decir, dos puntos homólogos, y voy a medir desde ese centro que encontré el ángulo con el transportador. Como va de A a B, ese ángulo me dio 90, me quedé bastante contento. El ángulo es más 90 porque es anti-clockwise. Recuerden que el código en rotación es el ángulo es positivo cuando es anti-clockwise, en contra de las agujas del reloj. Bueno, ¿y qué pasó con de A a C? Acá es también bastante evidente que es un enlargement. Escribo la palabra enlargement, por favor, ¿sí? Cuyo centro, ¿cómo lo encuentro? Bueno, de vuelta, nariz con nariz, los puntos homólogos, y oreja con oreja. Y donde se cortan, ese es el centro del enlargement. Menos 2, menos 1. Acá por algún motivo puse 1, pero es menos 2, menos 1, ¿sí? ¿Y cómo calculo el scale factor? Acuérdense que el scale factor se calcula de la siguiente manera. Una medida de la imagen, o sea, del transformado, dividido la misma medida del original. Acá medí 2 unidades, mide el cateto menor, dividido 4 unidades del cateto mayor. 2 dividido 4 me da un medio. ¿Por qué le puso menos, profesor? Porque quedó del otro lado la imagen del centro, entonces es negativo el scale factor. Finalmente, y casi como una especie de regalo de examen, nos pedía mover ese triángulo A según el vector menos 5, menos 10, y simplemente lo corrimos, 5 a la izquierda, 10 para abajo, y después reflejarlo en y igual a 4 y logramos la imagen especular. Así que bueno, eso es todo el ejercicio, el paper 4. Ya saben, cualquier duda, además de poder preguntarle a sus profesores, por supuesto, pueden consultarme escribiéndome a cualquiera de las redes o dejándome un comentario en este mismo video. Muchas gracias y hasta la próxima.